la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy comenzamos un nuevo tema, una nueva secuencia de estudios que se ha titulado La Comisión Evangelizadora de la Iglesia. Y este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 30 de marzo de 2014. Veremos la introducción a este tema. Les invito por favor a que abramos la Sagrada Escritura en los siguientes versos, en los siguientes textos. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Voy a escribirlo porque creo que no. Mateo 28, del 18 al 20. También Marcos 16, del 14 al 18. Marcos 16, del 14 al 18. También Lucas 24, del 44 al 49. Lucas 24, del 44 al 49. Juan 20, 21 al 23. Y Hechos 1, del 6 al 8. Estos textos son nuestra guía para el estudio de hoy y los siguientes estudios que vamos a ver acerca de la comisión evangelizadora de la iglesia. Un tema bastante importante que creo no hemos tocado en la iglesia de una forma bien profunda. Y ya nos tocó, llegó el tiempo. Esperamos que produzca fruto, ¿cierto? Amén. Entonces vamos a leer estos textos. Le ruego el favor al hermano Alberto, Marcos 16, 14 al 18. Al hermano Mauricio, Lucas 24, 44 al 49. A Juan David, Mateo 28, 18 al 20. Ya estamos allí. Juan 20, 21, 23. Entonces, nuestro hermano Brian. Y Hechos 1, 6 al 8. Salomón, por favor. Le ruego que vayamos a cada uno de esos textos y ustedes lo leen a nuestro favor. Nos ponemos en pie para escuchar la palabra de Dios. Por favor, Mateo 28, 18 al 20, Juan David. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Lucas 24, 44 al 49. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones,
comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora y el momento determinados por la autoridad misma del Padre? Les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Muy bien, esta es la palabra de Dios y eso es lo que hoy el Señor ha hablado a su iglesia. Podemos sentarnos y vamos a disponernos a meditar en estos textos. Y como les dije, es una introducción. La meditación profunda de cada texto se hará en cada uno de los sermones correspondientes al texto. Solamente estoy haciendo una introducción acerca de la comisión evangelizadora de la iglesia. La Biblia nos ha enseñado, o hemos aprendido a través de este tiempo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. También por la palabra se nos ha enseñado que la iglesia, como cuerpo de Cristo, es la acción de Cristo en la tierra. El cuerpo actúa a favor de Cristo o lo que Cristo el Señor ordena para su iglesia. Ahora, la iglesia no actúa por sí misma. La iglesia actúa por el poder del Espíritu Santo que habita en los creyentes. Entonces, la iglesia es un cuerpo diseminado por toda la tierra en todo este tiempo, y por el Espíritu Santo esa iglesia unida va caminando como el cuerpo de Cristo y va haciendo la obra de Cristo, la acción de Cristo. Si la iglesia es la acción de Cristo en la tierra, entonces debemos conocer por la palabra cuál fue la acción de Cristo durante su ministerio terrenal. Y como ya lo hemos estudiado, el Señor Jesús tuvo 4 frentes de acción. Entonces vamos a recordar esos 4 frentes de acción. El primero es hacia el Padre, ¿cierto? Como dice Juan 17, 1. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y versículo 4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Entonces vemos cómo la obra del Señor Jesucristo primordialmente estuvo dirigida hacia la gloria de Dios, hacia la gloria del Padre, quien a su vez le da la gloria al Hijo por lo que ha hecho. Y esto es algo bien importante, de lo que la iglesia de nuestros tiempos hoy en día se ha olvidado. Pero también vemos que en segundo lugar tuvo su acción hacia la iglesia. Y Él estableció la iglesia, como lo dice Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta roca. ¿Cuál roca? Bueno, Cristo mismo, pero también aquella roca de la salvación que fue hablada o fue el dicho del apóstol Pedro. Le preguntó el Señor: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, él había comprendido el reino de los cielos. Y el Señor Jesús le dice: muy bien dicho, Pedro, hijo de Jonás. Pedro, hijo de Jonás, hijo de hombre. El Hijo de Dios le dice al Hijo del Hombre: muy bien dicho, Pedro. Esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Esta es la revelación divina para los hombres. Si tú quieres ser reconocido, que el Señor te diga: muy bien hecho Salomón, muy bien hecho Ángela, muy bien hecho Nubia, muy bien hecho Lady, muy bien hecho Amanda. Lo que tú crees está muy bien. Tú crees que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow!
Todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que no cree en el Hijo ya está condenado. Entonces, mira, esa es la roca, ese es el fundamento. Entonces, también Cristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. O sea, el Señor estableció a su iglesia y la guarda por la eternidad. Ahora, en ese establecimiento de la iglesia, Cristo también nos delegó el cuidar a la iglesia, el seguir en la edificación de la iglesia como edificio, como casa de Dios, el seguir en el crecimiento del cuerpo de Cristo, y nos dio a nosotros el ministerio los unos a los otros, el cual estuvimos estudiando por cerca de unos 5 meses. En tercer lugar, vemos la acción del Señor Jesús hacia el mundo, hacia afuera. Vemos hacia arriba, hacia sí misma la iglesia y hacia afuera. Y esa es la misión de la iglesia. Primero hacia Dios. Como iglesia fuimos constituidos por Cristo, llenos del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios nos lleva a nosotros a vivir la vida común de la gracia en la comunidad de la gracia. Y esa presencia, o sea, esa gloria a Dios y la vida común nos va a impeler, nos va a impulsar a llevar este precioso evangelio de transformación de vida a los que no lo tienen. ¿Cierto? Esa es la acción de Cristo hacia los perdidos. El Señor Jesucristo no subió al cielo y dejó al mundo al garete. No, el Señor Jesucristo subió a los cielos, pero dejó encargada a su iglesia, llena del Espíritu Santo, para que la iglesia continúe la acción de Cristo de salvar a su pueblo escogido. A los que Él escogió de antemano, a los perdidos, a los sacados del mundo. Y estos 5 pasajes que hemos leído en esta mañana nos enseñan lo que generalmente conocemos como la gran comisión. La gran misión o comisión que el Señor nos ha dado como iglesia, que consiste en predicar el evangelio a toda criatura. El evangelismo es una tarea que debe desarrollar toda la iglesia. Toda la iglesia debe desarrollar el evangelismo. Y para poder desarrollar el evangelismo debemos estar enteramente capacitados del evangelio. Capacitados. Bueno, yo mido unos 78 de estatura. Yo tengo una capacidad del evangelio. Todo mi cuerpo, todo mi ser tiene que estar capacitado. Cuando tú vas y compras una bolsa de leche o 1 litro de gaseosa, ¿a ti te gustaría que te dieran media porción de lo que pagas? Yo me enojo cuando voy al mercado y encuentro libras de 400 gramos. Una libra de queso, promoción, 4.500 pesos cuando voy y miro. Claro, vale 4.500 porque son 400 gramos. No hay ninguna promoción, le quitan. Así mismo nosotros, cuando dedicamos la mitad o 1/4 de nuestro ser, estoy hablando de nuestro ser espiritual y físico, porque esto involucra todo nuestro ser, ¿cierto? El Señor dijo, vayan, y el espíritu solo no va, el espíritu impele al cuerpo a ir a predicar el evangelio. Debemos dejar la pereza e ir a predicar el evangelio. Entonces, la iglesia debe estar completamente capacitada, llena totalmente, no a medias, sino llena del evangelio para ir a predicar el evangelio. Y no solamente debe estar llena, sino que también debe estar comprometida, entregada, sacrificada. El Señor Jesús lo dijo claramente: el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Debe negarse a sí mismo. Además de eso, tomar su cruz y seguir al Señor. Entonces nosotros debemos estar capacitados y comprometidos. Ahora, con el fin de comprender mejor la tarea evangelizadora de la iglesia, vamos a desarrollar el tema en 4 puntos. El primer punto es la comisión.
La comisión. ¿En qué consiste la comisión? El segundo punto es los comisionados. ¿Quiénes son los comisionados? El tercer punto es el contenido y el cuarto punto es el método. Entonces pues a ver el primer punto, la comisión. La comisión. Entonces les invito a que vayamos a Mateo, capítulo 28. La comisión es: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. ¿Vayan a qué? A ser discípulos de todas las naciones. Y luego en Marcos, en el capítulo 15, en el capítulo 16, versículo 15, el Señor dice, les dijo el Señor Jesús, estamos hablando del Señor Jesús resucitado en los dos casos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuál es la comisión. La tarea del evangelismo, al igual que en muchos aspectos del cristianismo moderno, se ha distorsionado. Para conocer mejor lo que es la tarea del evangelismo, vamos a descartar lo que no es evangelismo. Para poder conocer lo que sí es, vamos a conocer primero lo que no es. En primer lugar, evangelismo no es un oficio, no es un programa más de la iglesia. Por lo tanto, no se va a centrar en el método evangelístico. Para muchas personas, evangelizar significa ir a vociferar y gritarle a todo el mundo con un megáfono: Cristo viene pronto, arrepiéntanse, y amenazas y todas estas cosas. Para otras personas se paran en una esquina y un volante a la gente, no dicen nada. ¿Sí? Hay muchos métodos, ¿cierto? Para otros es ir de casa en casa. No, que venimos a predicarles el evangelio. Y hasta llegamos a ver prácticas ridículas de evangelismo, como la famosa encuesta. Voy a parar un momentico aquí y comentarles qué es la famosa encuesta, porque algunos no conocen qué es eso. Hace algunos años se inventaron un cuentico. Entonces dijeron: vamos a hacer la encuesta. Vamos a hacer encuesta. Y vamos a preguntarle a la gente acerca de su vida espiritual, y les vamos a dar el evangelio. Pero de una manera sencilla, porque es que la gente hoy en día anda afanada. No se puede perder el tiempo. La gente no quiere responder encuestas largas. Entonces, la gente, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente: usted aborda a alguien en el bus, en el parque, en la calle, y le pregunta: señor, señora, ¿sabía usted que hay dos tipos de personas sobre el planeta Tierra? Aquellos que ya han recibido al Señor Jesucristo y tienen la salvación, y aquellos que están a punto de hacerlo. ¿A cuál de los dos pertenece usted? No había opción. Entonces, si le decía: bueno, yo ya tengo a Jesucristo, este es salvo. Bueno, yo pertenezco al segundo. Bueno, entonces usted está a punto de recibir a Cristo. Reciba a Cristo. Ore conmigo la siguiente oración. Y le llevaban una oración y recibían a Cristo. Entonces, llegaban a la iglesia. No, yo abordé a 100 personas hoy. Anotaban 100 salvos. Y el otro tramo 50 salvos. La iglesia ganó hoy 1000 almas porque le hizo rezar a la gente una oración. Bueno, vaya que eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Y ese programa no es funcional en el reino de Dios. Ese programa para el sistema llamado mundo podrá ser efectivo, para las ventas podrá ser efectivo, para llenar estadísticas podrá ser efectivo, pero nunca es efectivo para el evangelio. Otra cosa que debemos saber de lo que no es el evangelio no es un fin. Un fin. O sea, el evangelismo no es un fin. El evangelismo no es el propósito de Dios para el hombre. ¿Sabían ustedes? Tampoco es la meta del cristiano.
ni tampoco la salvación del creyente. Me voy a explicar. El plan de Dios no es la evangelización de las gentes para que todos los hombres, o al menos el mayor número de ellos, se salven. Muchas personas piensan que el plan de Dios es evangelizar al mundo. No, el plan de Dios no es evangelizar al mundo. ¿Alguien me podría decir cuál es el plan de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. La gloria de su Hijo. La gloria eterna de Dios. Ese es el plan de Dios. Y el evangelismo es un instrumento, pero no es el fin del propósito de Dios, del plan de Dios. Pero tampoco es el fin de los creyentes. Dios no nos ha salvado en Cristo para que nosotros evangelicemos. Algunas veces preguntaba a los cristianos, bueno, ¿y cuál es el fin de tu vida? ¿Qué consiste en tu vida? No, mi vida consiste en cumplir la misión del Señor. ¿Y cuál es la misión del Señor? Pues evangelizar, hombre, evangelizar. Yo fui evangelizado para evangelizar, no. Yo fui salvado para evangelizar. No, Dios no te salvó para evangelizar. El Señor te salvó para su gloria. El Señor te salvó para hacerte su hijo. El Señor te salvó para hacerte la esposa de Cristo. Pero nunca el Señor te salvó para evangelizar. Ay, pastor, entonces no hay que evangelizar. Yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que ese no fue el fin de tu salvación. Pero por el hecho de que tú eres salvo, corres a evangelizar. Amén. Bueno, pero tampoco es la salvación de las gentes. Muchas personas están equivocadas pensando que van a evangelizar para que las gentes se salven. Tú puedes ir a evangelizar y muchos escucharán el evangelio, pero eso no implica la salvación de ellos. Podemos ver claro el caso que sucedió con el Señor Jesús y los 10 leprosos. ¿Cierto? El Señor dio gran demostración de poder, pero de los 10 leprosos no hubo sino uno que le siguió. Otro asunto que debemos reconocer que no es el evangelio, el evangelismo. El evangelismo no es un ministerio particular, no es un departamento o ministerio como una lámpara eclesiástica. Hay muchas iglesias que tienen departamento de evangelismo. Nadie más puede evangelizar aparte de ese grupo. En cierta ocasión oí de un pastor que prohibió rotundamente que hermanos fueran a evangelizar. Nadie puede evangelizar si no está en el departamento de evangelismo. Bueno, eso es un grave error. El Señor dice claramente, vayan todos a predicar el evangelio. ¿Cierto? Entonces no es un departamento ni es una ala para eclesiástica de la gente. Evangelismo no es convertir gente. Muchas gentes piensan que ir a evangelizar es convertir a la gente, ¿no? Tampoco es imponer una religión sobre un grupo social. Tú no vas a predicar el evangelio para que la gente se cambie de religión. Evangelismo no consiste en llevar a la gente a la iglesia o a un grupo religioso. Muchas iglesias o muchos grupos pequeños las gentes van a predicar, le predico el evangelio para que vaya a la iglesia. No predicamos el evangelio para que la gente vaya a la iglesia. Y centran el evangelismo en la iglesia. Habiendo descartado algunas cosas de lo que no es el evangelismo, vamos a definir lo que es el evangelismo. En primer lugar, evangelismo o evangelización se define como la acción de predicar, proclamar, difundir, enseñar, hacer público, dar testimonio fiel. Mire todos estos sinónimos: predicar, proclamar, difundir, enseñar, hacer público, dar testimonio fiel. ¿De qué? Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias de salvación. Sin embargo, el evangelismo no tiene que ver con el hacer. Nuevamente entramos
Mira la base sólida que hemos recibido por todos estos años, que la vida del creyente cristiano no está fundamentada en el hacer, sino está fundamentada en el ser. Igual el evangelismo en la iglesia no tiene que ver con el hacer, sino con el ser. El evangelismo es la pasión del corazón del verdadero discípulo de Cristo. El evangelismo es una pasión que brota del verdadero discípulo de Cristo. El evangelismo es primeramente pasión por Dios y por su reino. Yo evangelizo porque estoy apasionado por Dios. Estoy verdaderamente apasionado del Señor. Comprendo lo que Cristo hizo en la cruz. Y por esa razón quiero publicar que todo el mundo sepa que el Señor Jesucristo murió en la cruz para salvar pecadores terribles como yo. Para la gloria de Él. Es mi pasión para la gloria de Dios y de Cristo. Que un Dios santo se llenó de amor por un mundo pecador y entregó a su Hijo Jesucristo a soportar la ira de Dios en la cruz para salvar a los más viles pecadores, a sus enemigos. Por eso estoy apasionado. No por la obra que voy a hacer, no por la obra que Él hizo. Amén. Amén. Es también pasión, o mejor, compasión por las gentes que se pierden en las mazmorras del pecado y les espera solamente la horrible expectación de juicio. Y esto debe hacerme recordar mi pasado. Me identifica a mí con mi pasado. ¿Quién era yo? El hecho de que yo haya sido salvado me hace un ser extraordinario. No. El hecho de que Dios se ha salvado hace extraordinario a Dios. Hace glorioso a Dios. A mí me hace una persona muy bendecida. El problema con los judíos fue que el Señor, Dios de los cielos, quiso hacer, o sea, formó su pueblo judío para que Él fuera la luz y que a través del pueblo judío los hombres conocieran a Dios, pero no pudo cumplir su cometido. ¿Por qué? Porque ellos se llenaron de orgullo, ellos se creyeron la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué no pasa lo mismo con la iglesia? Ah, tan buenos que somos, no es que yo ya no tomo, ya no fumo, ya no soy mujeriego. Ay, ahora soy muy buen hombre, muy buena mujer. No. El evangelismo la obra de Cristo en mi vida debe hacerme reconocer del fango de donde yo fui sacado y mirar con compasión a aquellos que están en ese fango. ¿Para qué? Para llevarles ese evangelio salvífico. Y me debe llevar a ver su desgracia, que es la misma desgracia en que yo estaba. Entonces debe ser un amor, una compasión por esos perdidos, que me hace recordar quién era yo. El evangelio es parte vital del carácter del creyente. El evangelismo, perdón, es parte vital del carácter del creyente. Evidencia la llenura del Espíritu Santo. Es parte del carácter de Cristo en ti. Cristo vino y trajo el evangelio. Y si Cristo habita en mí, yo soy del evangelio. Amén. Entonces el evangelio me enseña, el evangelio es mi identidad. Y por donde yo vaya, debo respirar el evangelio, debo hablar el evangelio, debo ver el evangelio. Me apasiona, por ejemplo, hermanos, con las misiones, y los invito a que ustedes se apasionen también para llevar el evangelio. Me apasiona, hermanos. Por ejemplo, el fin de semana pasado, que estábamos complementando toda la enseñanza que di en noviembre y en diciembre a este grupo de Caucasia, y por fin pudimos concretar toda la enseñanza. Los hermanos quedaron, wow, realmente nosotros no sabemos nada de iglesia, nosotros no sabemos nada de evangelio. Pero en mí existía ese furor, ese deseo de llevar el evangelio. Entonces el evangelio es
una característica, el evangelismo es parte vital del carácter del creyente y es evidencia de la llenura del Espíritu Santo del creyente, en el creyente. Una persona que está llena del Espíritu Santo quiere evangelizar, quiere compartir a otros el evangelio. Pero también es un medio de gracia dado por Dios para nuestra santificación. A través del evangelismo voy siendo santificado. ¿Por qué? Porque el evangelismo demanda que yo viva una vida coherente. Y si yo salgo a predicar el evangelio a mis vecinos, pero resulta que en toda la cuadra saben que yo soy un ladrón, o que yo voy y saco al fiado y no pago, ¿cierto? O que yo me la paso peleando con la gente, o que yo tengo algunas tendencias sexuales sucias, nadie va a creer ese evangelio. Porque si ese evangelio no me ha podido transformar a mí, pues ¿cómo va a transformar a otros? Entonces yo debo llevar un evangelio que evidencia la santificación progresiva, que Dios me ha ido santificando. Y yo soy una persona nueva, he recibido el nuevo nacimiento. El evangelismo no es una característica limitada al creyente, el evangelismo es una característica de toda la iglesia. El evangelismo, la iglesia como cuerpo de Cristo, evidencia su identidad con Cristo mediante el evangelismo también. La iglesia unida tiene la misión de evangelizar. Cada creyente ha sido dotado por Dios de un don especial para contribuir a la obra de la evangelización. Entonces todos unidos hacemos obra de evangelismo. Y aquí quiero exhortar a los hermanos a que juntos consideremos la obra del evangelismo como una identidad de la iglesia. Y que en nuestra próxima asamblea consideremos el evangelismo. Miremos qué vamos a hacer para evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar? Algunos hermanos se han quejado por mis ausencias a la misión. Hermano, deja de quejarte y comienza a orar por el evangelismo. El evangelismo debe formar parte de la visión, de la misión y del propósito de la iglesia. Y debemos recordar que la iglesia no es solamente el pastor o los ancianos, ni los del ministerio de evangelismo. Iglesia somos todos y todo creyente debe contribuir en el evangelismo. La iglesia debe animar a los hermanos al evangelismo, debe capacitarlos y debe dotarlos para el evangelismo. El evangelismo debe ser uno de los propósitos más importantes de la iglesia, al cual le debemos prestar suma atención. Esto nos lleva al segundo punto, los comisionados. Uno de los errores más comunes en la iglesia ha sido el de limitar los ministerios a un grupo particular de personas especiales o ungidas. La predicación es solamente para el pastor. El evangelismo solamente el evangelista. Hay unas personas que han recibido dones de sanidad para que vayan y oren por los enfermos, el resto nadie ora por un enfermo. Esto ha sido un error común en la iglesia. Y en el evangelismo se han tomado equivocadamente algunos textos bíblicos para dar rango de evangelistas a unas personas en particular. Pero según la Biblia, la misión de evangelizar es dada a todo creyente. Los comisionados somos todos. Aunque podemos ver, hay evidencia de que existen personas dotadas por Dios para desarrollar un servicio especial de evangelismo. Y quizás tienen un carisma especial para atraer a las personas del evangelio. Sin embargo, eso no exime de la responsabilidad ni le quita la oportunidad a los demás creyentes de participar en la obra del evangelismo. La obra del evangelismo es de todos los hermanos. Podemos concluir que todo creyente está comisionado y dotado para evangelizar. ¿Saben una cosa? Los incrédulos no pueden evangelizar. Los ángeles no pueden evangelizar.
Solamente los creyentes realmente nacidos de nuevo, que hayamos sido beneficiarios del Evangelio, podemos ser testigos del Evangelio. De lo contrario, quien predique el Evangelio sin haberlo recibido sería un falso testigo. Por eso está lleno de falsos testigos el evangelismo en nuestros tiempos. En donde dicen, mire, venga a Cristo, que Cristo lo sana, Cristo lo salva, Cristo le da casa, le da carro, le da beca, mejor dicho, Cristo es chévere. Venga a Cristo, ven. Confiese a Cristo, venga, haga una oración de fe. ¿Por qué? Porque ellos mismos en sí no han recibido el Evangelio. Ahora venía con un señor en el carro, el taxista. Seguramente cuando me dio con la corbata y maletín, digo, son cristianos, nos saludó de hermanos. Pero yo creo que este tipo de evangelio no sabía nada. La gran mayoría de gente hoy tienen el evangelio para el beneficio personal, para ser satisfechos en sus necesidades básicas, porque ese es el evangelio que se predica. ¿Por qué eso así? Porque no han nacido de nuevo verdaderamente, en un nacimiento espiritual, en una transformación radical de la vida, del ser de cada uno de nosotros. Entonces, basados en que el evangelismo está delegado solamente a los creyentes, debemos observar las características de los que hemos recibido la comisión de evangelizar. La primera característica es nacido de nuevo. Nacido de nuevo, como nos lo enseña Juan capítulo 3. Os es necesario nacer de nuevo. No se maraville, Nicodemo, de lo que le estoy diciendo, de que le es necesario a usted nacer de nuevo. Y a todos nosotros nos es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el evangelio, un nuevo nacimiento. Pero también significa ser lleno del Espíritu Santo. Una persona nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona nace de nuevo es porque el Espíritu Santo lo ha llenado, lo ha capacitado para trasladarlo de muerte a vida. Recuerden, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y para ser levantados de la muerte y del pecado, necesitamos el gran poder del Espíritu Santo. Entonces, para poder evangelizar debemos estar llenos del Espíritu Santo. Como dice Hechos 1:8, que hemos leído esta mañana. Y vendrá, y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Samaria, como en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Y es bien importante esta porción. Recibirán poder para ser mis testigos. No, dice el Señor, recibirán poder para dar testimonio de la iglesia. No dice el Señor, recibirán poder para dar testimonio del milagro que yo hice en ustedes. Recibirán poder para testificar del cambio de vida. No. Recibirán poder, ustedes recibirán poder. ¿Para qué? Para que sean mis testigos, testigos de la persona del Señor Jesucristo. Para que seamos testigos de su ser, para que seamos testigos de su obra en la cruz, para que seamos testigos de su carácter como Dios, como Hijo de Dios, como Santo. Para que seamos testigos del Señor Jesucristo. Algunas personas confunden testigos de Cristo con testimonio de su vida personal. Piensan que dar testimonio es tener un buen comportamiento. No, ser testigo significa hablar testimonialmente de la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Recuerdan quién es Jesucristo? ¿Quién le dice quién es Jesucristo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Hijo del Dios viviente. Nuestro Redentor, el Mesías. ¿Quién es el Cristo? ¿Qué hizo el Cristo? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es la obra de Cristo? Bueno, la redención en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es su carácter?
Él, por ser Dios, es santo, es justo, es perfecto, es eterno, es misericordioso. Todo ese carácter debemos conocerlo y ese testimonio debemos dar. Es todopoderoso, es majestuoso, es glorioso. Un creyente que vive una vida transformada, un creyente que pasó de pecado a santidad. Esa característica debe tener el que predica el Evangelio. Una persona que no ha sido trasladada de pecado a santidad no puede predicar el Evangelio. Está impedido, porque no se ha hecho la obra de transformación radical del hombre. Muchas personas tienen la capacidad de proclamar, de predicar, proclamando el Evangelio a través de su vida en santidad. Un creyente que ha pasado de muerte a vida y que lleva en sí el fruto del Espíritu Santo es un evangelista andando. Amén. Entonces, que veamos, vamos a mirar los dos aspectos que hemos visto hasta ahora del evangelismo. Primero, ¿qué es el evangelismo? ¿En qué consiste el evangelismo, la comisión? Y en segundo, los comisionados. En la segunda parte de nuestra enseñanza, después del cafecito, miraremos el contenido y el método. Amén. Entonces, hermanos, vamos a tomar un break. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Perdón, en la primera parte donde habló los 4 frentes de acción.